Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a otro encuentro más. Siguiendo con los dos anteriores encuentros, que venimos hablando un poco de la entrevista motivacional que era y el espíritu, hoy, para cerrar este ciclo, vamos a hablar del método de la entrevista motivacional. Por lo general, nos persuaden mejor las razones que hemos hallado en nosotros mismos que las encontradas por los demás. Blaise Pascal. Eres una comadrona que asiste al nacimiento de otra persona. Hace el bien sin aspavimentos ni escándalo. Facilita lo que sucede, en su lugar de lo que crees que habría de suceder. Si debes liderar, hazlo de modo que ayudes a la madre, pero de forma que ella siga siendo libre y conserve el control. Cuando el bebé haya nacido, la madre exclamará con acierto: lo hemos hecho nosotros. Tao Te Ching. Los 4 procesos de la entrevista motivacional. Podemos hablar de dos fases de la EM: generar motivación, que sería la primera fase, y consolidar el compromiso, la segunda. Esto en un primer momento tenía mérito en tanto una guía sencilla. Por ejemplo, hay que estar atento y no hablar exclusivamente de cómo cambiar, que es más relevante en la fase 2, antes de hablar por qué cambiar, que es fundamental en una actividad de la fase 1. Sin embargo, en la práctica, esta distinción tan sencilla no conseguía reflejar el proceso de toma de decisiones, que con frecuencia parece más circular que lineal. También parecía una fórmula de fases incompleta. Por ejemplo, los médicos les decían a los terapeutas que crearon esta ideología que tenían dificultades para aplicar la EM, porque los clientes parecían desmotivados. Otro reto clínico para algunos médicos era el amplio abanico de posibilidades de cambio que se abría ante los clientes, porque les costaba acotar la conversación. Todo esto llevó a los creadores de la EM a reflexionar con más detalle sobre los procesos que componen la misma EM, y ellos decidieron abrir el hilo secuencial de fases y ofrecer en su lugar una aproximación de lo que en la práctica encontramos como 4 procesos que se solapan. Para designar estos procesos, los autores fueron eligiendo distintos infinitivos como vincular, enfocar, evocar y planificar, y lo organizaron en base a un libro. El propósito de este encuentro que estamos teniendo es poder presentar una visión más o menos general de estos procesos básicos que van a constituir el flujo de la EM. En cierto sentido, estos procesos se emergen en el orden de la descripción anterior, o sea, vincular, enfocar, evocar y planificar. Si no vinculamos al cliente, es muy poco probable que podamos ir muy lejos. Evocar, tal y como lo entendemos en esta filosofía, en esta teoría, solo es posible si uno está muy enfocado, y decidir si cambiar o no suele ser un requisito previo a planificar cómo cambiar. Sin embargo, también son recurrentes, se cruzan, se solapan y recurren. La confluencia de estos 4 procesos es lo que describe mejor a la EM. EM, recordamos, es entrevista motivacional. Como los 4 procesos son secuenciales y recurrentes al mismo tiempo, los representamos como escalones de una escalera. Cada proceso parte de los anteriores y conduce al siguiente. Durante una conversación o caso podemos subir o bajar por la escalera y volver a un escalón anterior que requiere, por ejemplo, más atención. Empecemos entonces por el escalón vincular. Toda relación empieza por un periodo de creación de vínculo. Cuando alguien viene en busca de asesoramiento o de atención, es habitual que se pregunte e incluso imagine cómo será él o la profesional y cómo lo va a tratar. Las primeras impresiones son muy potentes, aunque no irrevocables. Durante la primera vista, el cliente suele decir, entre otras cosas, sí y cuánto le gusta el profesional, sí y cuánto confía en él o en ella, y sí tiene intención de volver o no. En algunos contextos, el número de visitas más habitual es solo una. Vincular es el proceso por el que ambas partes establecen una conexión de ayuda y o una relación terapéutica. En ocasiones esto ocurre en cuestión de segundos, en otras su ausencia se percibe durante semanas. Durante la conversación se pueden hacer muchas cosas para reforzar el vínculo, y hay factores ajenos a la conversación inmediata que también pueden facilitarlo o socavarlo. El sistema asistencial en el que se hallan el cliente y el profesional, el estado emocional del terapeuta, las circunstancias, el estado de ánimo del cliente cuando entra a esa sala, etc. El vínculo terapéutico es un requisito previo para todo lo que hay que seguir.
Por supuesto, no es algo exclusivo de la EM. Forjar una alianza con el cliente es importante en muchos entornos asistenciales. El nivel de calidad que el cliente otorga a su relación terapéutica con el profesional tiende a predecir la adherencia al tratamiento y el resultado del mismo. El que otorga el profesional no siempre tiene tanto poder predictivo. Forjar un vínculo es más que ser simpático y amable con el cliente. Enfocar. El proceso de vincular lleva a enfocar el proceso hacia un propósito concreto. ¿De qué ha venido a hablar esta persona? El entrevistador puede tener sus propios objetivos, algunos de los cuales pueden coincidir con los del cliente, mientras que otros no. Por ejemplo, es posible que alguien acuda al médico por ahogo en el contexto de una infección de las vías respiratorias altas y que busque al menos un alivio sintomático. El médico sabe que la persona fuma y se pregunta si sugerir un cambio de hábito o no. ¿De qué hablarán? Ciertamente hablarán de las molestias del paciente, pero es muy posible que el médico ponga sobre la mesa el tema del tabaco. Enfocar es el proceso que permite desarrollar y mantener una dirección específica en las conversaciones sobre el cambio. A lo largo de las relaciones de ayuda suele emerger una dirección hacia uno o más objetivos de cambio que a veces se formalizan en un plan de tratamiento. Acá vamos a preferir, y según los autores de esta teoría, hablamos de un plan de cambio más amplio, porque con frecuencia el tratamiento no es más que una de las múltiples avenidas hacia el cambio. Estos objetivos pueden o no incluir un cambio conductual, aunque suelen hacerlo. La gestión de enfermedades crónicas tiene mucho que ver con el cambio conductual en cuestiones de salud. Hay abordajes de tratamiento conductuales para trastornos de la alimentación, ejercicio y forma física, trastornos de ansiedad, depresión, desorganización crónica, timidez, abuso de sustancias, dolor crónico, por nombrar algunos ejemplos. Tal y como venimos comentando en el primer encuentro, otros objetivos de cambio tienen menos que ver con la conducta manifiesta y más con la toma de decisiones. Por ejemplo, si perdonar o no a alguien, si quedarse o marcharse, o con la elección de actitudes y maneras de pensar, por ejemplo, ser más compasivo. Algunos tienen que ver con cerrar un proceso o llegar a la aceptación, como superar un duelo complicado, asimilar las consecuencias de una decisión, tolerar la ambigüedad, la soledad, la ansiedad. Es posible que optar por la aceptación no suponga hacer nada distinto. En la EM, el proceso de enfoque ayuda a aclarar la dirección, el horizonte al que queremos aproximarnos. ¿Qué cambios esperamos lograr gracias a esta consulta? Evocar. Con uno o más objetivos de cambio enfocados, el tercer proceso de la EM es la evocación. Evocar supone sacar a la superficie las motivaciones del propio cliente para el cambio, y es desde el principio el corazón de la EM. Sucede cuando ya se ha enfocado un cambio concreto y se trabaja con las ideas y emociones del propio cliente acerca de por qué y cómo podría hacerlo. Es justo lo contrario del abordaje experto didáctico: evaluar el problema, determinar qué hace mal el cliente y decirle cómo arreglarlo. En ese modelo el experto proporciona tanto el diagnóstico como la solución. Esto es absolutamente pertinente en la medicina intensiva, por ejemplo, en el diagnóstico y tratamiento de infecciones o fracturas óseas. Aquí está el problema. Esto es lo que vamos a hacer para arreglarlo. Sin embargo, cuando el objetivo es el cambio personal, el enfoque directivo y experto no suele funcionar. El cambio personal exige la participación activa de la persona en el proceso de cambio. Uno toma un antibiótico durante 7 días o lo lleva a la escaloya durante 7 semanas, pero el cambio personal es un proceso de largo plazo. Para decirlo de forma más sencilla, evocar consiste en ayudar a la persona a enunciar los argumentos para cambiar. El reflejo de corrección del que hablábamos en el primer encuentro de esta temática puede llevarnos a enunciarnos a nosotros mismos, lo que puede resultar contraproducente. Las personas se convencen a sí mismas para cambiar y por lo general suelen mostrarse reticentes a hacer lo que se les dice si entra en conflicto con su propio criterio. Por supuesto, siempre hay excepciones. Hay personas que llegan a la consulta plenamente dispuestas al cambio y piden consejo acerca de cómo proceder. Con estos clientes se pasa rápidamente a la fase de planificación. Por desgracia, estas personas dispuestas a la acción son más bien una minoría en muchos contextos asistenciales. Uno pensaría que haber sufrido un infarto de miocardio bastaría para persuadir a alguien para dejar de fumar, hacer ejercicio y seguir una dieta más saludable.
Haber pasado un periodo de tiempo en la cárcel convencería a las personas para no hacer nada más que los devolviera a la misma. La mera posibilidad de poder llegar a padecer insuficiencia renal, ceguera y amputaciones bastarían para motivar a las personas diabéticas a controlar los niveles de glucosa en sangre o haber padecido lesiones físicas, lagunas némicas, arrestos policiales y deterioro de las relaciones personales como consecuencia del consumo del alcohol tendría que ser suficiente para hacer algo al respecto de dicho consumo. Sin embargo, pensando todo esto, con frecuencia no es suficiente y es muy poco probable que más sermones y más dedos acusatorios aumenten en lo más mínimo las probabilidades de cambio. Hace falta algo más, el proceso colaborativo de alimentar la motivación para el cambio positivo inherente a la propia persona. El proceso de evocar nos lleva a nuestra última definición de la EM, la más técnica y la que responde a la pregunta ¿cómo funciona? Y acá la cito. La entrevista motivacional es un estilo de comunicación colaborativo y orientado a uno o varios objetivos y que presta especial atención al lenguaje del cambio. Está diseñada para reforzar la motivación personal y el compromiso con un objetivo concreto, suscitando y explorando los motivos que tiene la propia persona para cambiar en una atmósfera de aceptación y compasión. Planificar. Cuando la motivación del cliente llega a un umbral concreto de activación, la balanza empieza a caer del otro lado y la persona habla más de cuándo y cómo cambiar y menos de cambiar o no cambiar y por qué cambiar. Esto no suele suceder en un momento concreto, aunque haya personas que puedan señalar un momento o un acontecimiento concreto que actuó de revulsivo para el cambio, sino que lo más habitual es que la persona empiece a pensar en cómo puede hacerlo y a visualizar cómo sería todo de haber cambiado ya. Es entonces cuando busca información sobre cómo hacerlo, ya sea recurriendo a un profesional, a amigos, a una librería o incluso hoy en día a las redes sociales. También sucede que una vez que ha decidido cambiar, la persona no necesite ni desee más ayuda con la planificación. Planificar abarca tanto desarrollar el compromiso para el cambio como formular un plan de acción específico. Se trata de una conversación acerca de la acción que puede abarcar muchos temas distintos y que se lleva a cabo poniendo en práctica una escucha activa para ayudar al cliente a encontrar sus propias soluciones, promover su autonomía en la toma de decisiones y seguir fomentando y reforzando el discurso de cambio a medida de que este plan toma forma. Es importante detectar el momento oportuno para empezar a planificar y explorar oposiciones y opciones. La planificación es el embrague que pone en marcha el motor del discurso del cambio. Más adelante vamos a explicar qué señales buscar y cómo sondear el terreno para ver si llega el momento de negociar un plan de cambio. Todos los procesos y habilidades anteriores que veníamos hablando van a seguir activos mientras avanzamos hacia el plan del cambio concreto, o al menos hacia el próximo paso que el cliente considere aceptable. Al igual que sucede con los 3 procesos anteriores, es habitual tener que reevaluar la planificación de vez en cuando a medida que el cambio avanza. Puede aparecer retos y obstáculos nuevos o inesperados que pueden llevar a la persona a revisar sus planes o incluso su compromiso, o quizás aparezcan prioridades nuevas que compiten por la atención. Planificar no es algo que se haga una vez y para siempre, es un proceso dinámico que, como lo vincular, enfocar y evocar, debemos volver a evaluar. Nuestra atención no es presentar un modelo de cambio completo ni un sistema de tratamiento que lo abarque todo. Los autores conciben a la EM como una herramienta clínica que se utiliza con un propósito concreto: ayudar a las personas a superar la ambivalencia hacia el cambio. Eso se dieron cuenta muy pronto de que una vez que las personas habían pasado por los procesos de evocar y planificar de la EM, solían poder avanzar hacia el cambio por sí solas y así lo hacían. La verdadera dificultad residía en decidirse a hacer el cambio, por lo que una vez superada con frecuencia ya no sentían la necesidad de seguir recibiendo ayuda. En 2 de los primeros estudios llevados por los autores, anticipaban que la EM motivaba a buscar ayuda para resolver problemas de alcoholismo y ofrecían a los participantes un listado de recursos de tratamientos locales. Aunque casi nadie buscó tratamiento en estos estudios, la mayoría redujeron su consumo de alcohol de manera significativa y duradera. El flujo de la entrevista motivacional. A no ser que se haya establecido una alianza terapéutica previa, el proceso de apertura necesario para la EM
pasa por la vinculación. Si no se forja un vínculo, la consulta no va a ir a ningún lado. E incluso cuando ya se ha establecido una relación terapéutica anterior, es habitual que la EM, para dirigirse a un cambio concreto, empiece con un periodo más abierto de vinculación que avanza hacia un enfoque claro. El proceso de vinculación fluye de forma natural hacia el del enfoque y avanza como mínimo hacia la dirección inicial y el objetivo u objetivos de la consulta. Las habilidades clínicas de vinculación siguen siendo muy importantes durante los procesos de enfocar, evocar y planificar. En este sentido, cabe decir que no dejamos de vincular cuando empezamos a enfocar. Es habitual tener que revincular al paciente varias veces a lo largo del proceso, del mismo modo que también es frecuente cambiar o ampliar el foco más allá del motivo de consulta. La evocación no es posible hasta que se haya definido un objetivo, por lo tanto enfocar es un requisito previo lógico para evocar, y sin embargo la evocación suele aparecer en los primeros minutos de la EM si la dirección de la misma ya venía determinada o ha aparecido rápidamente. Durante la evocación aparecen estrategias terapéuticas y discursos del cliente característicos. Son muchos los tipos de terapia que incluyen periodos de vinculación. De otro modo sería imposible avanzar y de enfoque para aclarar los objetivos de tratamiento comunes. Con la evocación estratégica, la consulta se convierte más específicamente en una EM. El terapeuta atiende, evoca y responde de modos concretos a los tipos específicos de lenguaje del cliente, al tiempo que mantiene el espíritu y el estilo centrado en la persona de la EM. Ahora, contamos con una cantidad razonable de datos empíricos que sustentan la existencia de una cadena causal asociada a la evocación. La formación en EM aumenta conductas características de la práctica EM, y estas conductas afectan a tipos concretos de discurso del cliente, cuyo nivel y fuerza predicen a su vez el resultado del cambio conductual. La planificación fluye naturalmente de la evocación y se lleva a cabo con el mismo estilo colaborativo y evocador. Se negocian los objetivos y los planes de cambio, se intercambia información y normalmente se concretan los pasos siguientes para su aplicación, que pueden incluir o no más tratamiento. Es habitual revisitar la evocación durante el proceso de planificación para consolidar la motivación y la confianza. Si el tratamiento sigue, lo más probable es que el proceso y la motivación fluctúen, lo que invita a volver a planificar y evocar y enfocar o incluso revincular. Ahora voy a dar unos ejemplos de algunas preguntas para cada proceso de la EM. En cuanto a lo vincular, podemos preguntar las siguientes cosas. ¿Cuán cómodo se siente el cliente conmigo? ¿Hasta qué punto muestra una actitud de apoyo y de ayuda? ¿Entiendo el punto de vista de las preocupaciones de esta persona? ¿Cuán cómodo me siento en la conversación? ¿Se trata verdaderamente de una relación de colaboración? En cuanto al enfoque o al enfocar, nos podemos preguntar lo siguiente. ¿Cuáles son los verdaderos objetivos de cambio de esta persona? ¿Mis aspiraciones de cambio para esta persona son distintas a las suyas? ¿Trabajamos juntos en aras de un propósito común? ¿Avanzamos juntos o en direcciones distintas? ¿Tengo claro hacia dónde vamos? ¿Me recuerda a un baile o a una pelea? 3. Evocar. Acá surgen preguntas como ¿cuáles son los motivos para el cambio de esta persona? ¿La reticencia tiene que ver con la seguridad en sí mismo o la importancia del cambio? ¿Qué discurso de cambio escucho? ¿Estoy empujando demasiado fuerte o demasiado rápido en una dirección concreta? ¿El reflejo de corrección me ha convertido en defensor del cambio? Y en cuanto al planificar, ¿cuál sería un siguiente paso razonable hacia el cambio? ¿Qué ayudaría a esta persona a avanzar? ¿Me centro en evocar un plan en lugar de prescribirlo? ¿Ofrezco la información o los consejos necesarios con permiso del cliente? ¿Conservo la sensación de curiosidad serena acerca de lo que puede ser mejor para esta persona? Bueno, esas son las preguntas. También es muy posible que nos encontremos entrando y saliendo de los 4 procesos, o sea, vincular, enfocar, evocar y planificar, y que incluso tengamos conversaciones que abarquen más de uno al mismo tiempo. Sin embargo, cada proceso tiene cualidades distintas, habilidades fundamentales y los 4 procesos de la entrevista motivacional. La práctica de la EM implica el uso flexible y estratégico de ciertas habilidades comunicativas que comparten muchas otras formas de terapia, sobre todo las centradas en la persona o en el cliente. Estas habilidades permean los 4 procesos que venimos describiendo en este encuentro y son necesarias durante toda la EM, aunque el modo concreto de aplicarlas puede variar en cada proceso de la EM.
Algunas de estas habilidades son, por ejemplo, formular preguntas abiertas. La EM hace especial uso de las preguntas abiertas, que invitan a la persona a reflexionar y elaborar respuestas. Por el contrario, las preguntas cerradas piden información específica y suelen generar respuestas breves. En la EM, la función principal de las preguntas no es recopilar información. Las preguntas abiertas durante los procesos de vinculación y de enfoque ayudan al entrevistador a entender el marco de referencia interno del entrevistado, a reforzar la relación de colaboración y a encontrar una dirección clara. Las preguntas abiertas también desempeñan una función importante a la hora de evocar motivación y de planificar el progreso hacia el cambio. Afirmación. La EM se basa en los recursos, el esfuerzo y en las fortalezas personales del entrevistado. Es él y no el entrevistador quien da lugar al cambio. La afirmación en la EM se da tanto a nivel general como específico. El entrevistador respeta y honra al cliente en su totalidad y como persona con un valor inherente y capacidad de crecer y de cambiar, además de la capacidad de decisión volitiva sobre si cambiar o no. El entrevistador también conoce y comenta explícitamente los recursos, habilidades, buenas intenciones y esfuerzos del cliente. La afirmación es también una manera de pensar. El entrevistador busca deliberadamente los recursos, acciones positivas e intenciones del cliente. Esta actitud de acentuar lo positivo es una disciplina en sí misma. La postura opuesta parte de la peculiar idea de que las personas cambiarán si conseguimos que se sientan lo bastante mal. Hill Waldwell y sus colegas se interesaron por los efectos de Mothers Against Drunk Driving Victim Impact Panel, VIP por el acrónimo en inglés, en el que las personas detenidas por haber conducido bajo los efectos de alcohol deben asistir a conferencias de personas cuyas vidas han quedado destrozadas por culpa de conductores bebidos. Los jueces accedieron a ordenar aleatoriamente a los infractores que asistieran o no a la conferencia de VIP, además de las sanciones que son más habituales. Se entrevistaba a los infractores a la salida de las conferencias y manifestaban que se sentían muy mal consigo mismos, abochornados, avergonzados de lo que habían hecho, humillados y culpables. Cuando se estudiaron las tasas de reincidencia, quienes habían cometido la infracción por primera vez y habían sido asignados al grupo VIP tenían las mismas probabilidades de ser arrestados de nuevo que quienes no habían tenido que asistir. Sin embargo, cuando se trataba de las personas que ya contaban con una o más condenas anteriores, la probabilidad de volver a reincidir era mayor para quienes habían asistido a las conferencias de VIP. Una lección aprendida es hacer que las personas se sientan mal consigo mismas no las va a ayudar a cambiar. Y esto tenemos que tenerlo muy presente. Escucha reflexiva. La escucha reflexiva tiene que ver con esta habilidad fundamental en la EM. Las afirmaciones que reflejan los clientes tienen una importante función para ayudarnos a comprobar que lo hemos entendido y ahondar en nuestra comprensión de su postura. Las afirmaciones reflexivas también hacen que el entrevistado vuelva a escuchar las ideas y las emociones que ha expresado, quizás con otras palabras, y vuelva a reflexionar sobre ellas. La escucha reflexiva de calidad tiende a hacer que la persona siga hablando, explorando y pensando. También es necesariamente selectiva, porque el entrevistador decide qué reflejar y qué no de todo lo que dijo el entrevistado. Hay diferentes directrices claras para seleccionar qué reflejar y hacia dónde apuntar. El foco de la atención durante los procesos de evocación y de clarificación de la EM. Otra habilidad tiene que ver con resumir. Los sumarios son reflejos básicos que recogen lo que una persona ha dicho y se lo devuelven como una cesta. Pueden usarse al final de la sesión para recopilar todo lo que se ha dicho durante la misma. Pueden sugerir relaciones entre el material actual y lo que se ha hablado con anterioridad. Los sumarios también pueden funcionar como una forma de transición entre tareas. Durante los procesos de vinculación y de enfoque, los sumarios favorecen la comprensión y demuestran al cliente que le hemos escuchado atentamente y que recordamos y valoramos lo que ha dicho. También nos da una oportunidad para decir un ¿y qué más?, para que el entrevistado pueda añadir lo que hayamos podido olvidar. Durante el proceso de evocación se aplican directrices concretas sobre qué incluir en el sumario para generar un discurso de cambio y avanzar así a lo largo del proceso. Durante la planificación, los sumarios compilan las motivaciones, intenciones y planes específicos del cambio. Estas cuatro habilidades que vengo hablando se solapan. Un sumario es, en esencia, un reflejo largo.
El proceso de escucha reflexiva puede ser una afirmación en sí mismo y una buena escucha incluye estas 4 habilidades. Informar y aconsejar. Como la M es un proceso centrado en la persona, hay quien concluye erróneamente que jamás hay que ofrecer información ni consejo a los clientes. Muy al contrario, hay situaciones en las que es adecuado ofrecer información o consejos. Por ejemplo, cuando el cliente lo pide. Sin embargo, el modo en que se hace difiere al menos en 2 aspectos muy importantes del hecho de ofrecer una opinión experta no solicitada con un estilo muy directivo. El primero es que en la EM el consejo o la información se ofrecen con permiso del cliente. El segundo es que no nos limitamos a descargar información sobre el otro, sino que debemos considerar cuidadosamente su punto de vista y sus necesidades para ayudarle a llegar a sus propias conclusiones acerca de la relevancia de la información que le proporcionamos. Eso se cristaliza en la secuencia de preguntar, informar, preguntar. Independientemente de la información que ofrezca el entrevistado es siempre libre de aceptarla o no, de seguirla o no, de aplicarla o no, y con frecuencia resulta útil afirmarlo explícitamente. Estas 5 habilidades no constituyen por sí mismas la EM, sino que son competencias previas imprescindibles para la práctica hábil de la EM. Lo que caracteriza la EM es el modo específico en que estas habilidades se usan estratégicamente para ayudar a las personas a avanzar en dirección al cambio. Entonces, ¿qué no es la entrevista motivacional? Finalmente, puede ser útil aclarar algunas cosas que no es la EM y diferenciarla claramente de ideas y métodos con los que a veces se las confunde. Esperamos que algunas de estas cuestiones ya hayan quedado claras durante las explicaciones de los encuentros anteriores. En primer lugar, la EM no consiste sencillamente en ser amable con los demás y tampoco es igual que la terapia centrada en el cliente que Carl Rogers describió como no directiva. Los procesos de enfocar, evocar y planificar de la EM tienen una direccionalidad clara. Hay un movimiento intencional y estratégico hacia uno o más objetivos específicos. La EM tampoco es una técnica, un truco fácil de aprender que podemos añadir sin más a nuestra caja de herramientas. Describimos a la EM como un estilo de estar ante los demás, como una integración de habilidades clínicas concretas que promueve la motivación para el cambio. Es un estilo complejo que puede irse perfeccionando a lo largo de los años. Una vez le preguntaron a los autores cuál era la diferencia entre hacer EM y ser EM. Uno de ellos respondió unos 10 años. Al mismo tiempo, la EM tampoco es la panacea ni la solución a todos los problemas clínicos, aunque es cierto que el espíritu y el estilo de la EM pueden aplicarse en un amplio abanico de tareas clínicas. Jamás los autores quisieron proponer una escuela de psicoterapia o de asesoramiento a la que las personas pudieran convertirse y jurar alianza y abandonar así todas las demás técnicas o ideas. Muy al contrario, la EM parece encajar bien con otras habilidades y abordajes clínicos basados en la evidencia. La EM se desarrolló específicamente con el propósito de ayudar a las personas a resolver la ambivalencia y de reforzar su motivación para el cambio. No todo el mundo necesita el proceso evocador de la EM. Cuando la motivación para el cambio ya es fuerte, podemos pasar directamente a la planificación y a la aplicación. En parte, porque se desarrollaron más o menos hacia la misma época. La EM y el modelo transteórico, o conocido como MTT, de cambio, a veces se confunden como si fueran lo mismo. La EM no pretende ser una teoría completa del cambio y las populares fases del cambio de la MTT no son una parte fundamental en la EM. La EM y el MTT son compatibles y complementarios. Los describimos también como primos segundos y no un matrimonio. A veces la EM también se confunde con la técnica de balance decisional para tomar decisiones en las que se exploran los pros y los contras del cambio. La EM no requiere el uso de retroalimentación de la evaluación. La confusión con la relación a este aspecto se ve que a una adaptación de la EM que se probó en Project Match, terapia de refuerzo motivacional, y que combinaba el estilo clínico de la EM con la retroalimentación personal para una evaluación de pretratamiento. Aunque la retroalimentación de la evaluación puede ser útil para reforzar la motivación, especialmente con los clientes menos dispuestos al cambio, no es un elemento ni necesario ni suficiente en la EM. Finalmente, para terminar con esta triada de encuentros, vamos a afirmar explícitamente que la EM no es una manera de manipular a las personas para que
hagan lo que queremos que hagan. La M, o entrevista motivacional, no puede usarse para crear motivación que no esté ahí desde el principio. La M es una relación de colaboración que honra y respeta la autonomía del otro y que busca entender su marco de referencia interno. Se añade también la compasión a la descripción de este espíritu que subyace a la M, que hablábamos en el encuentro anterior, precisamente porque queremos insistir en que se tiene que utilizar para promover el bienestar y un mejor interés en el otro y no en el propio. Ahora, quiero decir los puntos claves para finalizar. Los 4 procesos de la M, acordémonos que son vincular, enfocar, evocar y planificar. Vincular es el proceso de forjar una conexión útil y una relación terapéutica. Enfocar es el proceso que nos permite determinar y mantener una dirección específica en la conversación sobre el cambio. El proceso de evocar supone hacer explícitas las motivaciones del propio cliente para el cambio y descansa en el corazón de la M. El proceso de planificación implica tanto el desarrollo del compromiso con el cambio como la formulación de un plan de acción concreto. Durante todo el proceso de la M se usan 5 habilidades comunicativas claves, que era formular preguntas abiertas, afirmar, reflejar, resumir, proporcionar información y consejo, y siempre todo esto con el permiso del cliente.